A toda marcha el proceso constituyente, la nueva oportunidad va avanzando tal como se había esperado. La Cámara de Diputados ya votó y aprobó su lista de los comisionados a expertos. Estamos esperando también en las próximas horas conocer los representantes del Senado para indagar más en los objetivos, las expectativas, cuál es el trabajo, las diferencias también con el proceso anterior. Estamos junto a Catalina Salem, profesora de la Universidad del Desarrollo, integrante de esta comisión de expertos representando a Renovación Nacional en este nuevo proceso. Y para nosotros también en MOL un orgullo, Catalina fue parte de nuestros programas de análisis minucioso y exhaustivo del proceso anterior. ¿Cómo está, Catalina? Felicitaciones antes que todo. Muchas gracias, Bárbara. Muy contenta por esta oportunidad de poder ayudar desde la expertise académica a este nuevo proceso constitucional. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito de la anécdota. Bueno, nosotros ya lo decía, fue parte de nuestros programas, estuvimos aquí en jornadas súper intensas, entonces viene siendo parte de alguna u otra manera de estos procesos hace bastante rato, pero ¿cómo se da el paso a formar parte como experta? Y bueno, hasta yo estoy un poco sorprendida. Acá tengo que reconocer la generosidad del Partido Renovación Nacional. Yo soy independiente, no soy militante, sin embargo, ellos me invitaron al Congreso Nacional, específicamente a la Cámara de Diputados, para hacer una exposición ante la bancada de diputados de RN, junto a muchos otros abogados también que expusieron en 2 días. Y lo que hice fue exponer mi trabajo como académica. Muchos también me conocían porque en el proceso constitucional anterior colaboré en distintas instancias, también a través de los medios de comunicación, como en EMOL TV. Entonces muchos conocían mi forma de pensar, mi forma de aproximarme al proceso constituyente anterior, las ideas que siempre he defendido en materia constitucional. Y bueno, fue un proceso bastante competitivo, fueron varios los candidatos que expusieron y candidatas que expusieron ante la bancada de diputados, y después me anunciaron que mi nombre había sido seleccionado y votado. Así que muy agradecida por la generosidad, ¿no es cierto?, de darme esta oportunidad de poder participar del proceso. Eso fue más o menos cómo llegué a integrar el comité de expertos, y además también, bueno, agradecer. Mi nombre no solamente contó con las firmas de diputados de Renovación Nacional, sino que también con 2 diputados y una diputada de la bancada de Independientes y Social Cristiano. Así que fue un apoyo transversal que agradezco mucho, y creo que es una confianza a la trayectoria profesional. No, la veo emocionada, debe ser muy impactante, lo comentábamos también un poquito antes, porque, bueno, uno mira estos procesos bien de lejos, pero en algún momento verse adentro y ser los encargados, quizá con una doble presión de la que tuvieron en el proceso anterior, porque estamos todos esperando que esta sí sea la definitiva. Exactamente, hoy día la expectativa, yo creo que hay una expectativa muy fuerte de que esto funcione realmente, de cerrar el tema constitucional, porque los países no avanzan cuando se ponen a discutir, ¿no es cierto?, eternamente sobre sus constituciones. Los países avanzan cuando se discuten las políticas públicas, las leyes que permiten a las personas poder alcanzar mejores condiciones materiales de vida, poder desarrollar sus proyectos de vida. Pero si estamos eternamente discutiendo sobre nuestra constitución, sobre las reglas mínimas de democracia, evidentemente esas otras necesidades quedan insatisfechas. Entonces, esta vez tiene que funcionar, no hay margen para errores, y por lo mismo, incluso ya hemos conversado entre nosotros los que fuimos votados ayer por la Cámara, de los distintos partidos políticos, muchos nos conocemos, sobre todo el mundo académico. Hay un fuerte compromiso por reforzar mucho el diálogo, la amistad cívica, y particularmente poner nuestros conocimientos, nuestra expertise, ¿no es cierto?, al servicio de Chile. Es decir, que acá nadie va enamorado de sus propias ideas, sino que la idea es poner precisamente aquello que conocemos para entregar un anteproyecto de nueva constitución al Consejo Constitucional que cumpla con al menos las reglas mínimas de lo que debe ser una constitución democrática, y por cierto garantizando las bases constitucionales que están en la reforma constitucional que habilita este segundo proceso constitucional. Ya lo mencionabas, muchos de ustedes se conocen, a diferencia del proceso anterior, que tuvieron que generar esta etapa de conocimiento, confianza, que
muchos no lo lograron ni siquiera hasta el final del proceso, pero en el caso de ustedes, ya me imagino que o se conocen personalmente o al menos saben quiénes son, o han compartido en distintas instancias. ¿Qué le parece hasta ahora los que conocemos que ya fueron aprobados? Porque hay otros nombres que lo más probable es que también sean aprobados pronto en el Senado, pero todavía no tenemos esa certeza. Y la verdad que el mundo académico es bastante pequeño, nos conocemos todos, con varios he estado en seminarios, conversando, por ejemplo, con el profesor Domingo Lovera, he estado por lo menos en 2 seminarios discutiendo temas constitucionales, con el profesor Flavio Quesada, incluso fuimos colegas en el Tribunal Constitucional, era abogado asistente del ministro Fernández Frey, yo era la abogada asistente de la ministra Marisol Peña, jovencitos recién salidos de la universidad en aquella época. Verónica Undurraga también la conozco, me tocó estar también en un seminario organizado por ICARE, y quienes además me van a acompañar. También conozco, por ejemplo, a Max Pavés, fuimos compañeros de magíster en Derecho Constitucional. Mm. Entonces, o hemos compartido instancias académicas de formación en conjunto, o ya como académicos también hemos discutido en distintos foros, nos conocemos en el fondo, y eso sin duda facilita tener un trato cordial, tener un trato de mucho respeto, y creo que eso es fundamental, ¿no es cierto?, para lograr los acuerdos que se necesitan en Chile. Acá lo que más hay que trabajar son los acuerdos, no los desacuerdos, y esa es la disposición que he sentido, por lo menos, de los integrantes con los que ya he tenido la oportunidad de hablar. La profesora Marcela Peredo también, siempre nos encontramos en los seminarios, tenemos seminarios exclusivos para profesoras de Derecho Constitucional, que también he tenido la oportunidad de escucharla. Así que la verdad es que creo que va a ser una instancia de mucha amistad cívica y amistad académica también. Bueno, respecto a lo que usted va a hacer y va a presentar, quizá también algo lo que expuso en esa audiencia antes, ¿cuál espera que sea su rol en este proceso? ¿Cuáles son sus propias metas personales? Yo creo que mi meta personal es primero tener eh, un rol que demuestre el compromiso por Chile, un compromiso que es profesional, que es académico, de poner lo que sé al servicio de Chile. Acá yo creo que estaría cometiendo un gran error si voy, ¿no es cierto?, dispuesta a defender solamente mis ideas, a defender eh, cosas que yo creo, pero que a veces son discutibles. Por ejemplo, no sé, uno puede encontrar que el Tribunal Constitucional, por ejemplo, debe estar diseñado de determinada manera, pero cuando uno conversa y se persuade con la otra persona o le entrega argumentos a la otra persona, a lo mejor esa idea puede cambiar. Yo creo que mi meta personal es hacer una constitución para Chile, una constitución que se adecue a nuestro país, que le quede bien. Hay un autor que siempre citamos en primer año de Derecho, que es Lowenstein, que habla, ¿no es cierto?, de los distintos tipos de constituciones. Y esta tiene que ser una constitución, un traje a la medida de Chile, no algo copiado de afuera, o algo que a lo mejor funcione muy bien en otro país, pero en nuestro país no funcionaría muy bien. Yo creo que el éxito que han tenido las constituciones más longevas de Chile, por ejemplo, la constitución de 1833, también la del 25, incluso de la del 80, fue que quienes redactaron esas constituciones entendían muy bien Chile, entendían muy bien cómo funcionaba su aparato estatal. Entonces hicieron normas a la medida de Chile, a la medida de esa realidad, pero también con un desafío muy importante, creo yo, de innovar. Es necesario, ¿no es cierto?, modernizar ciertas instituciones. Y desde esa perspectiva, hace mucho tiempo en la academia venimos reflexionando de cómo mejorar nuestras instituciones, cómo hacerlas más efectivas, cómo lograr, por ejemplo, conectar nuevamente nuestro sistema político a la sociedad civil con la sociedad política y el Estado, es decir, con los partidos políticos y el mismo aparato estatal, que hoy día las personas se sienten muy desconectadas. Entonces acá también hay un momento creativo, por decirlo así, en pensar, incluso crear nuevas instituciones o nuevos mecanismos, si es que mantenemos algunas instituciones actuales, pero siempre pensando en el bien de Chile y no poniendo en jaque lo que los chilenos más aprecian. Y que creo que eso quedó muy bien plasmado en las bases constitucionales. El proceso anterior, y lo conversábamos en Agenda MOL TV hace unas semanas atrás, fue muy traumático para los chilenos, porque el proyecto que se plebiscitó ponía en jaque muchos proyectos de vida,
No puede haber una competencia entre el mundo urbano y el mundo rural, porque los dos mundos comprenden Chile. No puede haber una competencia, ¿no es cierto?, entre personas que piensan de determinada manera en relación con la naturaleza y otras que piensan de otra manera. Ambas visiones tienen que estar comprendidas en un texto constitucional y luego tendrá que ser, ¿no es cierto?, los gobiernos de turno, los legisladores, quienes vayan especificando un determinado camino para un momento histórico determinado. Eso creo yo que debería ser mi rol o cómo creo que me voy a plantear frente a este proceso. El proceso anterior, bueno, generó esta propuesta que fue rechazada. Nosotros la discutimos con mucho, mucho, mucho detalle, casi artículo por artículo. Mirando eso y también proyectando lo que viene, ¿qué cosas se podrían rescatar? ¿Qué le parece que pudo haber sido un avance? Y por el contrario, ¿qué cosas ojalá definitivamente hayan quedado ya fuera? Las bases constitucionales de alguna manera se hacen cargo de eso, pero en el otro espacio que queda. Y yo creo que en materia de algunos derechos, por ejemplo, en derechos digitales, la propuesta rechazada contenía aportes bastante importantes y modernos para una nueva constitución. Entonces, yo creo que ahí se pueden rescatar algunos temas también en materia de principios y derechos en materia penal, eh, en debido proceso, había un desarrollo normativo a nivel constitucional que era mucho más perfecto que el que está en la actual constitución. Yo creo que esos serían los aspectos a rescatar, pero evidentemente las bases constitucionales que van a regir las materias de este nuevo proceso eh, son completamente opuestas a aquellas materias estructurales que tenía el proyecto plebiscitado y rechazado. Por ejemplo, en materia de forma de Estado, las bases constitucionales dicen que Chile es un Estado unitario y descentralizado, lo que inmediatamente descarta, ¿no es cierto?, que Chile pueda ser un Estado federal. Entonces, esas bases también nos van a ir marcando el camino de cómo, ¿no es cierto?, tiene que ir formándose cada uno de los capítulos de la nueva constitución. Bueno, en el caso de justicia, por ejemplo, llama la atención, ahora uno puede ir mirando con más perspectiva, pero son temas muy bullados. Normalmente a la gente común y corriente no son temas que o la atraen o se entienden mucho, son muy técnicos. Pero dentro de todos los factores que generaron el rechazo, o al menos los que generaron mayores críticas, estaba el sistema de justicia. Y bueno, eso también habla del profundo sentido democrático y republicano de los chilenos. Tú mismo lo has dicho, personas comunes y corrientes tomaron incluso algunos como bandera de lucha, ¿no es cierto?, la independencia del Poder Judicial, la unidad jurisdiccional, es decir, que tengamos una justicia para todos y no justicias diferenciadas, sin perjuicio que también existen las justicias especializadas, ¿no es cierto? Un tribunal de familia no conoce materias penales, eso existe hoy día. Y yo creo que eso tiene que ver con nuestra cultura política que a lo mejor no somos tan conscientes, pero el chileno sabe muy bien, ¿no es cierto?, que es una república. A lo mejor no lo puede expresar como lo expresaría un cientista político, un abogado, pero entiende muy bien esto, porque hemos tenido la experiencia, es algo que hemos vivido por generaciones. Sabemos cuándo se han roto, ¿no es cierto?, las bases de una república, de un Estado de Derecho. El chileno lo comprende. Y por eso, ¿no es cierto?, hay que recoger precisamente esa cultura jurídico-constitucional, se habla incluso de la identidad constitucional, y respetarla. Y creo que eso quedó muy bien plasmado en las bases constitucionales sobre las cuales se va a redactar el anteproyecto de nueva constitución. Una de las cosas que generaron este trauma que muchos tuvieron finalmente, y eso se refleja también en la encuesta, es un tema, además del fondo, o incluso más que el fondo, es de forma. No solo obviamente del ambiente o de las anécdotas que hubo, sino que de los procedimientos, a veces eran muy complejos, normas que iban y volvían, muchas cosas que al parecer no eran muy sensatas o no eran muy buenas y se decía, bueno, para no pelear, aprobémoslas, después se caen en el pleno. Entonces, en todo el funcionamiento, en la forma como trabajaban, en la forma como interactúan también los convencionales, ¿qué cosas de este proceso nuevo cree que van a mejorar? Porque es muy distinto en cuanto a forma, formato. Em, yo diría que la gran diferencia va a estar en el reglamento que se va a aplicar a los órganos que van a intervenir en este proceso constitucional. Recordemos que la anterior convención constitucional redactó su propio reglamento y eso en sí ya fue bastante caótico y les tomó mucho tiempo, 3 meses. Eh, entonces, el reglamento, se dijo, presentó varias deficiencias técnicas
que con posterioridad quedaron en evidencia cuando las comisiones, ¿no es cierto?, redactaban las normas constitucionales y luego iban al Pleno. Por ejemplo, una norma que recuerdo era que en las comisiones se aprobaban las normas por mayoría absoluta, es decir, el 50% más uno, pero después pasaban al Pleno y tenían que ser aprobadas por los 2/3. Entonces llegaban normas al Pleno que no contaban con el apoyo y eran rechazadas, y eso generaba un caos. La gran noticia para este nuevo proceso constitucional es que el reglamento ya está redactado, de hecho, está ya casi culminando su tramitación en el Congreso Nacional, y lo redactaron personas con una gran expertise en la materia, que son los funcionarios del Congreso Nacional, los funcionarios abogados. Me imagino que habrá estado, por ejemplo, don John Smoke detrás de esa redacción, que De estuvo los ahí. pocos que salieron bien parados, como héroe Exacto. nacional del proceso pasado. Exacto, son personas que conocen, que tienen primero experiencia legislativa, porque las normas que rigen un órgano colegiado como un Congreso Nacional o en este caso como un comité de expertos o un consejo constitucional, son normas que pertenecen al área del derecho parlamentario. ¿Cómo Mm. se dirige un debate? ¿Cuánto tiempo puede hablar una persona? ¿Cómo debe presentar las propuestas de norma? ¿Cómo se discuten las propuestas de norma? Y yo ya tuve la oportunidad de revisar el reglamento y la verdad es que todos esos errores se corrigen. Entonces deberíamos tener un debate mucho más ordenado desde el punto de vista técnico. Y lo bueno es que cuando se instale el comité de expertos el 6 de marzo, inmediatamente comienza a trabajar en el texto del anteproyecto. No tenemos que discutir un reglamento porque ese reglamento ya va a existir. Claro, es que es importante lo que usted dice porque yo recuerdo perfecto, por ejemplo, lo que ocurría con la Comisión de Medio Ambiente. Ahí había otro problema, es que además la composición estaba muy cargada hacia un lado, entonces no había ningún contrapeso. Era muy fácil llegar a la mayoría y después las propuestas eran prácticamente todas rechazadas en el Pleno. Exacto. Entonces Yo eso creo que generaba otro mucho ruido, malestar, molestia entre ellos mismos, o sea, un círculo vicioso de todas maneras. Y yo creo que otro aspecto que también va a favorecer desde el punto de vista de las formas el proceso es el número de personas que vamos a intervenir en cada uno de los órganos. El comité de expertos son 24 personas, que después nos subdividimos en 4 comisiones que van a ser muy chiquititas, es decir, 6 personas, ¿no es cierto?, por comisión. Y eso sin duda primero ayuda al trato humano, ¿no es cierto? Son colegas, estoy sentada con 6 personas, y eso sin duda da una mayor cercanía, una mayor posibilidad de diálogo. Y en el Consejo Constitucional van a ser 50. Mientras menos personas, es mucho más fácil deliberar, persuadir, llegar a acuerdos, y creo que eso también puede facilitar una tramitación expedita y exitosa de un proyecto de nueva constitución. Las fechas están súper claras, ustedes comienzan su trabajo el 6 de marzo, tienen que entregar este proyecto, anteproyecto el 6 de junio, pero ¿qué está sucediendo ahora? ¿Van a reunirse en estas conversaciones muy preliminares todavía? ¿Han pensado en tratar de adelantar algún tipo de trabajo, quizá conocerse mejor, no sé, algo para que el 6 de marzo ya lleguen un poco preparados? Bueno, todavía no nos hemos organizado porque recordemos que hoy día se votan en el Senado los otros 12 expertos, entonces Me todavía imagino no que van a crear está. un chat de WhatsApp con los 24 después. No lo sé, pero por el momento sí nos hemos estado saludando uno a uno a través de WhatsApp, los que nos conocemos, muy contentos, ¿no es cierto?, por las nominaciones mutuas. Y claro, todavía falta que se designen otros 12, no está completo el comité de expertos todavía. Ya, pero idealmente a usted le gustaría que eventualmente tengan instancias de coordinación previas para Sí, el por 6, cierto. ojalá ya llegar lo más preparado posible y Yo no creo que empezar. va a ser necesario, porque además cuando uno revisa el reglamento que se va a aplicar, creo que al cuarto día, si mal no recuerdo, ya hay que tener un índice de la nueva constitución con sus capítulos. A los 15 días ya se presentan las propuestas de normas constitucionales. Entonces, se va a necesitar un trabajo muy coordinado y para eso yo creo que, claro, va a ser necesario conversar antes del el 6 de marzo. Por formación o deformación profesional, probablemente todos van a llegar con las tareas hechas lo antes posible. Ojalá que Muchísimas, sí. muchísimas gracias, Catalina. Felicitaciones nuevamente y les deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Bárbara. Encantada de haber conversado contigo. La esperamos más adelante para que nos cuente detalles también. Vamos a dejar a todos los expertos comprometidos y a ustedes que nos ven también sigan con nosotros todos los detalles del proceso aquí en emol.com.